es el feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ven, sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. De sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Hermano, hermana, estarás allá, en aquella tierra tropezar no habrá. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos al hogar, vamos al hogar. De sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Hermanos, buenos días. La lectura bíblica para hoy la tenemos en Jeremías 4:7, que nos dice así: El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Amén. Gracias, hermana Marta. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Les saludamos a todos los que están en sala y los que escucharán este mensaje en algún momento más adelante, bien sea mañana, tarde, noche, en el horario que sea. Dios les bendiga. Y vamos, mis queridos hermanos, entonces a avanzar con la parte central del estudio de esta mañana, con el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros hoy, un manjar espiritual. Así que bien pueda, hermano Elías, Dios le bendiga, el micrófono es suyo. Quiero decirles que él es un hombre temeroso de Dios, con años de experiencia en este caminar hacia la Canaán celestial, además de tener una experiencia muy enriquecedora en el campo. Vamos entonces, hermano Elías, bien puede activar su micrófono como también su cámara.
Ok, queridos hermanos, muy buenos días. Ok, entonces, en el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, profecías contra las ciudades. Este tema es muy importante porque el futuro está en las manos de Dios, pero el Señor a través de su palabra nos ha dejado revelado el devenir profético de las naciones y de lo que ha de acontecer y de lo que ha de ser nuestra experiencia a fin de prepararnos para la eternidad y para la crisis final que viene. Hay un asunto muy interesante con respecto a Abraham y es este. Daniel fue llamado varón de deseos, David fue llamado el hombre según el corazón de Dios, Job fue llamado como un hombre que era recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, pero Abraham es llamado como amigo de Dios. Y es muy interesante la relación que existía entre Abraham y Dios. Y al Señor le plugó a contarle a Abraham cuáles eran sus planes y también cuál sería la suerte de los habitantes que habitaban la llanura de Shinar. Porque Dios habló para Abraham lo que él tenía determinado hacer con las ciudades de la llanura. Génesis 19, 20, 21 cuenta lo que sucedió. Y Dios dijo, ocultaréle yo a Abraham lo que he de hacer. El Señor le anunció a Abraham lo que iba a hacer. Le visitó donde él estaba, le reveló cuál sería la situación con Sodoma y Gomorra. Y allí fue cuando entonces Abraham hace aquella oración intercesora a Dios para que el Señor entonces, si hubiesen 50 justos, retuviese el castigo sobre aquella ciudad impía. Y finalmente concertó con Dios que si hubiesen 10 justos en la ciudad de la llanura, entonces el Señor no destruiría la ciudad. ¿Por qué razón Dios contó a Abraham sobre la destrucción de estas ciudades? Porque la Biblia dice que Abraham era el amigo de Dios. Y en los textos que están en pantalla, Isaías 41:8, Santiago 2:23 y 2 Crónicas 27, Dios llama a Abraham su amigo, mi amigo. Y es muy interesante lo que la Biblia dice ahora con respecto a nosotros, su pueblo, sus hijos, en esta época. Dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es muy interesante que la palabra de Dios, entonces, ahora Jesús nos llama a sus amigos, y como sus amigos, como los amigos de Jesús, entonces Jesús se ha propuesto darnos a conocer lo que ha de acontecer. Y el Señor Jesús nos ha revelado a través de su palabra cuál será el devenir de las naciones, cuáles serán los acontecimientos de esta época, cuáles serán, como se titula este libro, ¿no? Los eventos del tiempo final. Y también el Señor, dentro de todas esas cosas, nos ha revelado cuál será el destino y el fin de las naciones en esta época. Jesús nos ha revelado que las ciudades de esta época van a ser visitadas por el destructor de las naciones. Jeremías capítulo 4, versículo 7, el león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Esta es una profecía que ya se cumplió en el pasado. A Babilonia fue usada como destruidor de las naciones de Judá. Pero en esta época también el destruidor de las naciones, Dios tiene sus agentes y Satanás es el gran destruidor de las naciones y él se ha levantado para destruir las naciones y va a ir destruyendo las naciones y desolando las ciudades, porque no es Dios quien causa la ruina, la miseria y la desolación, no es Dios quien trae los juicios, los terremotos, los incendios y las inundaciones. Es el destruidor de las naciones el que trae los juicios y las calamidades. Satanás lleva a las personas a pecar, a degradarse, a apartarse de Dios, a entregarse a la rebelión, al pecado, a la anarquía y a toda suerte de males hasta que sellan su destino y ahora entonces viene para cosecharlas con la destrucción. Y la Biblia habla que las ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios a través de
diferentes eventos y catástrofes, las ciudades van a ser visitadas, porque las ciudades de esta época, lejos de ser ciudades donde mora la virtud, la justicia, son ciudades donde mora la iniquidad, la anarquía, la apostasía, donde el hombre se ha unido para vivir en rebelión abierta contra Dios, y por eso las ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios, por diferentes catástrofes, por diferentes situaciones. Dice Isaías, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Pareciera que queremos ocuparlo todo, ¿no? ¿Habéis habitar vosotros solos en la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas, tengo aquí, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Entonces, esta profecía de Isaías y otras tantas que están en la Biblia son el acontecer de lo que sucederá con las ciudades. Las ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios. Las casas señoriales, los palacios hermosos y también las grandes estructuras que se aglomeran una al lado de otra van a ser visitadas por los juicios de Dios. Las ciudades no son un sitio seguro para habitar en esta época. Ezequiel capítulo 12, versículo 20, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Según la Biblia, nosotros sabemos que las ciudades van a ser visitadas y serán destruidas completamente, ¿no? A la venida de Jesús. Pero antes que la venida de Jesús y antes que se produzca el gran terremoto de Apocalipsis 16, con la sexta plaga que arrasará todas las ciudades y no quedará nada en pie, mucho antes que eso, muchas ciudades, por causa de su iniquidad, por causa de su rebelión y su apostasía contra Dios, serán visitadas por los juicios de Dios y quedarán desiertas y completamente desoladas. Ese es el destino de las ciudades y de quienes han escogido vivir sin Dios. Eventos de los últimos días, página 114. Si el pueblo de Dios estuviera consciente de la inminente destrucción de miles de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Una pausa, hermano Elías, perdón. No se está compartiendo pantalla. Pasaría. Voy a retomar, no sé qué sucedió. Sí, retomarla y enseguida, en la letra enseguida que sale después de no compartir pantalla es donde debe darle para que no salga el letrero en la parte inferior, que de pronto no dejaban leer allí. Toda la pantalla, porque no deja compartir. Cancelar. Entonces, vamos de nuevo. Estoy dando, a ver, compartir. ¿Estamos? Ok, perfecto. Hay en el mundo unas 10.000 ciudades y de esas 10.000 hay unas 500 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Es una cosa extraordinaria cómo se han desarrollado las grandes urbes, y hay grandes urbes como Shanghái, como Tokio, como Nueva Delhi y otros tantos poblados enormes que suman más de 20 millones de personas. Tokio tiene 48 millones de personas. Y es una cosa extraordinaria cómo la población se ha multiplicado y se ha aglomerado en grandes ciudades. Pero este no ha sido el propósito de Dios. Es el propósito de Satanás arrancar a los seres humanos de los campos, de la tierra, y llevarlos a las ciudades, aglomerarlos y ya allí reunidos, desmoralizarlos y degradarlos hasta borrar la imagen de Dios en los seres humanos, porque ese es el gran propósito de Satanás, desfigurar, borrar la imagen de Dios de nuestra vida. Y Satanás entonces está detrás de todo eso, de degradar a la humanidad, de juntarla
en grandes ciudades porque así resulta más fácil desmoralizarla. Es Satanás quien tienta a los hombres a reunirse en grandes ciudades. Pero todas estas ciudades que existen, las más de 10,000 ciudades que existen, están todas amenazadas por los juicios de Dios. El escrito es muy claro y dice, oh, si el pueblo de Dios estuviera consciente de la inminente destrucción de miles de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Son miles y miles de ciudades. Las Vegas, Nevada, por ejemplo, es una ciudad que es conocida como la ciudad del pecado. Es una ciudad que no para las 24 horas del día, los 7 días a la semana. La ciudad está abierta, centros comerciales, casinos y centros de diversión, hoteles. Tantos sitios que hay en esta ciudad, está abierta todo el tiempo. He tenido la oportunidad de predicar en esta ciudad y es una cosa extraordinaria cómo el hombre se ha levantado en una locura que pareciera imparable, que nada lo va a detener, y el ser humano alejado de Dios busca el placer y los refugios que ofrecen todas estas diversiones, porque hay un gran vacío, un gran alejamiento de Dios, como en esta ciudad. Y necesitamos pues despertar nosotros, porque estas ciudades, todas las ciudades están amenazadas. Donde quiera que estemos, las ciudades están amenazadas. Vuelvo a leer. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Necesitamos tomar en serio este asunto, porque las ciudades están todas amenazadas. Hay catástrofes que vienen, incendios, terremotos, inundaciones y diferentes situaciones que se presentan, como este terremoto de Katmandú y tantos otros que no mencionamos porque las estadísticas son extraordinarias, los incendios, inundaciones y hay todo un arsenal, ¿no?, que causa destrucción en las ciudades. El fin está cerca y cada ciudad, eventos de los últimos días, página 114, y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que pueda ser sacudido lo será. Y no se sabe qué pasará luego. Los juicios de Dios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. En el pasado ya han existido muchas ciudades y muchas ciudades por causa de su maldad fueron destruidas, fueron arruinadas. Y en esta época las ciudades también van a ser visitadas por los juicios de Dios y trastornadas de diferentes maneras. Van a haber incendios en las ciudades imparables, van a haber terremotos fuertes que van a seguir destruyendo las ciudades. Los centros de placer, de pecado y de locura van a ser destruidos y arrasados por la ira de Dios. Van a haber inundaciones, las ciudades costeras también van a ser visitadas por los juicios de Dios porque se han vuelto como Sodoma y Gomorra. Y Dios utilizará diferentes maneras, ¿no? Permitirá diferentes maneras con las cuales las ciudades serán destruidas por el destruidor de las naciones. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York. Así que es una manera como las ciudades pueden ser visitadas. Por ejemplo, esta es una noticia de un incendio que hubo en China. Y es una cosa extraordinaria cómo se levanta el fuego y arrasa con todo. Cómo vienen los juicios y calcina todo, destruye la propiedad, destruye vehículos, muchas vidas son sacrificadas y los proyectos humanos son reducidos a ceniza. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra y los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cada vez se eligen más estructuras que son insignes, que son icónicas y el orgullo de sus constructores, pero todos estos palacios señoriales que se han levantado a costa de mucho dinero, a costa de explotación, muchas veces de mano de obra y tantas otras cosas, serán reducidos a ruinas. Este hotel, por ejemplo, es muy famoso en Dubái. Cuando usted se inscribe, le dan una tablet de oro para que usted desde ahí opere y
reciba todos los servicios y demás, pero todos estos palacios serán reducidos a cenizas. Ese es el fin de las ciudades. El Espíritu de Profecía nos dice: he visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, como se decía que eran las Torres Gemelas. Pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en cenizas. Hemos visto, por ejemplo, en China y en varios lugares del país, del mundo, torres enormes incendiarse y ser consumidas por el fuego. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo antes que venga la última gran destrucción sobre la tierra. Antes que Jesús venga, como decíamos ahora, las ciudades serán visitadas. Y cada vez, al cual más, cada país puja por tener el edificio más icónico, más distinguido, más particular, pero todo este desarrollo urbanístico está amenazado, no porque Dios quiera destruirlo, sino porque la humanidad ha escogido vivir sin Dios, en la anarquía, en el pecado, y el hombre sin Dios solo puede cosechar la ruina. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías. Esa es la razón, que ha llegado a ser semejante al de las del mundo antidiluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso. Cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón, la destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios, es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Esa es la situación de ahora. El Espíritu de Dios se está apartando de las ciudades impías. Cada vez las ciudades hay más impiedad, hay más maldad, y el asunto es que ahora la impiedad siempre ha existido, pero ahora la impiedad está siendo legalizada. La impiedad está siendo catalizada, la impiedad está siendo viabilizada a través de las altas cortes de todas las naciones, y el pecado entonces se está normalizando. Y estas ciudades, ¿no?, que son desarrolladas a costa de mucho dinero y para gloria de sus constructores, como fue construida la Torre de Babel, porque ahora todos los países quieren tener una torre que los caracterice, que los identifique, que sea motivo de su orgullo y gloria, como fue la Torre de Babel. Estas ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios. La Torre de Babel, que fue construida en el pasado, fue destruida. Cayó un rayo del cielo que le dio en la parte superior y luego la torre se terminó cayendo. Dios estuvo desagradado porque ese no era su propósito. Nunca ha sido su propósito que los hombres se apillen en ciudades. El propósito de Dios es que nos esparzamos sobre la faz de la tierra y vayamos llevando su conocimiento, su verdad, su amor, que vayamos cumpliendo sus propósitos y que nos establezcamos en el campo, como siempre ha sido su propósito desde que nos creó y nos puso en el huerto del Edén. Los hombres continuarán levantando costosos edificios. El desarrollo urbanístico nunca va a parar hasta que el Señor Jesús venga. Que valen millones, se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita fineza y de su costosa imponencia, estos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. ¿Qué pasó con el templo de Jerusalén? El Señor había dicho, Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, arrancado, quemado y borrado de la faz de la tierra, y eso pasará con las ciudades y con las estructuras costosas que son levantadas en esta época. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destruidor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirá en nuestras ciudades las mayores calamidades. Ya hemos sido testigos y testimonios de muchas ciudades que han sido visitadas por diferentes calamidades. ¿Y qué pensamos cuando suceden estas cosas? Las noticias ya han normalizado toda esa situación y pareciera que
todos estos juicios y todas estas catástrofes se tornan algo normal y se le atribuye a causas naturales y que la fuerza de la naturaleza y una cosa y la otra, pero no es Dios quien ordena estas cosas, no es la naturaleza que se desordena, es el destruidor, es Satanás quien viene y trae estas calamidades para cosechar, ¿no? Para hacer de su lado a todos aquellos que han vivido sin Dios. Las ciudades van siendo destruidas por una y otra catástrofe. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderá fuego a sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Una de las formas como las ciudades serán visitadas por los juicios es a través del fuego. Muchas ciudades arderán. Y hay incendios que son provocados por diferentes causas, pero según lo que está escrito, hay ciudades que se van a arder en esta época, como se ardió Sodoma y Gomorra, porque fuego del cielo va a caer sobre ellas. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Esto es muy interesante. Tenemos que prestar seria atención a esto. Hay ciudades que son muy cómodas para vivir, tienen muchos atractivos, pero ninguna ciudad es segura, porque las ciudades son centros de inmoralidad y de pecado, y cualquier ciudad puede ser visitada en cualquier momento en que no pensamos por los juicios de Dios. Yo estoy convencido que esto se va a cumplir porque ya se cumplió. Sodoma y Gomorra y otras ciudades más fueron destruidas en los días de Abraham por causa de su impiedad, con lluvia de fuego. Génesis 19 cuenta cómo Sodoma y Gomorra fue destruida por una lluvia de fuego. Y en esta ciudad también, ciudades enteras van a ser arrasadas por lluvias de fuego. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que puede edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. Entonces, necesitamos prestar atención a esto, ¿no? El castigo y la destrucción de las ciudades es proporcional a su maldad, pero las ciudades que son visitadas por diferentes catástrofes no debieran ser consideradas por nosotros como seguras para invertir, construir o edificar. Tenemos que estar muy atentos a esto. Dice más el Espíritu Profecía: en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas las direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente casi era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaban en mi hogar. Esta es una visión que tuvo la hermana White estando en su casa. He tenido la oportunidad de visitar su casa donde ella vivía. Y es un lugar muy apacible, es un valle hermoso, rodeado de vegetación, de árboles. Es muy lindo ahí. Y ella tiene esta visión de fuego que estaba cayendo, bolas de fuego cayendo sobre casas y destruyéndolas. Hay otras sentencias que son muy interesantes. Voy a adelantar un poquito aquí para leer una sentencia. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: y vosotros que sabías estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Esta es una cosa muy interesante porque Ellen G. White tiene estas visiones donde Dios le revela
cómo las ciudades van a ser destruidas por fuego que va a caer del cielo. Del cielo va a llover fuego y las ciudades se van a arder. Y hay unos eventos que han estado sucediendo, por ejemplo, hay muchas cosas que los diarios muestran y que han sido captadas en video y en foto, de bolas de fuego cayendo del cielo, se le llaman meteoros, ¿no? Por ejemplo, diario, un muerto y 8 heridos por bola de fuego que cayó en Argentina. Y si usted busca en los diarios, chequea este asunto de bolas de fuego cayendo en diferentes lugares del mundo, entonces se encuentra que están cayendo bolas de fuego del cielo. Han caído diferentes meteoros, bolas incandescentes de fuego que a veces han caído sobre estructuras y han muerto personas. Y este es un lugar donde cayó una de estas bolas de fuego y causó todo este caos y desolación. Este es un meteoro que cayó en Rusia y afectó parte de algunas estructuras. Este es una toma de uno que cayó en México. Esta es una bola de fuego cayendo en Tailandia. Este es otro cayendo en Perú. Y la profecía se está cumpliendo parcialmente y se va a cumplir. Bolas de fuego, meteoros, una lluvia de meteoros y fuego del cielo va a caer sobre las ciudades de esta época. Por eso, si estamos establecidos en las ciudades, cualquiera que sea, necesitamos hacer planes para mudarnos al campo, a un lugar rural donde sea mejor para vivir, donde salgamos de este entorno de pecado y de maldad. Si usted vive en una ciudad grande, pues puede ir haciendo planes para mudarse a una ciudad pequeña. Y si ya vive en una ciudad pequeña, puede hacer planes para vivir en el campo. Pero necesitamos establecernos en un lugar seguro, porque las ciudades no son seguras, y las ciudades que son muy desarrolladas y donde hay tanto pecado y maldad, necesitamos salir de ellas pronto y según las circunstancias nos sean provistas por la voluntad de Dios. Porque falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Hay ciudades enormes que necesitan ser amonestadas, donde debemos repartir literatura, donde debemos desarrollar programas de radio, programas a través de la media para que podamos compartirles el evangelio y amonestarlas. Porque no solo es salir huyendo de las ciudades y quede toda esa población que necesita ser amonestada. Necesitamos ser los Jonás, los Enoch, que puedan amonestar a las ciudades, que cumplamos nuestro deber también de amonestar a las ciudades, porque si las ciudades están en peligro y las personas no conocen de Dios, necesitamos ir hasta ellas para que conozcan el evangelio. Hace poco le prediqué el evangelio a un hombre que vivió toda la vida en una ciudad, y San José de California, y este hombre, 80 años de edad, lo visité, hablé para él. Una hora estuvimos hablando de la palabra de Dios, así hicimos un recorrido del plan de la salvación, y él me habló diciendo, en 80 años, es la primera vez que leo la Biblia. La gente en las ciudades se pasa trabajando y absortos en una cosa y en la otra, y muchos pasan toda la vida sin conocer de Dios, sin leer la palabra de Dios, sin ser orientados, sin nadie que les guíe. Por eso no solo es huir de las ciudades, tenemos que ir hasta las ciudades. Las ciudades tienen que ser amonestadas, ubicarnos en una posición favorable, donde podamos estar seguros, donde nuestros hijos puedan estar seguros, donde podamos cumplir el propósito de Dios y luego salir hacia las ciudades para amonestarlas, porque hay mucha gente que aceptará la verdad si se la comunicamos. Finalmente, este hombre le volví a visitar, se llamaba Víctor, lo volví a visitarnos el día después, y abrió su corazón para recibir a Jesucristo como su Salvador, la segunda vez que hablamos, y 2 días después murió. Pero murió con esperanza. Tenemos una gran obra que hacer. Las ciudades están amenazadas, como estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, por causa de su impiedad. Y quisiera detenerme un poquito aquí, porque Sodoma y Gomorra ofrecen un
un parangón, una analogía perfecta de lo que va a suceder en esta época y de lo que está sucediendo. El apóstol Pedro tiene una sentencia muy interesante de lo que fue y de lo que es Sodoma y Gomorra hasta hoy. Y si condenó por destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estas ciudades que fueron reducidas a ceniza son puestas como ejemplo de lo que va a pasar en esta época, de los que viven impíamente. Así como pasó con Sodoma y Gomorra, así va a pasar. ¿Cómo era la situación de los habitantes de Sodoma y Gomorra? La Biblia dice, Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La situación no necesita mucho comentario. Entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y de Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esa fue la situación, que la maldad se desbordó en Sodoma. La copa de la iniquidad se llenó y Dios no pudo tolerarla más. Llegaron al colmo del extremo. Y Génesis 19 tiene un relato muy interesante cuando los ángeles visitan la ciudad y luego conocemos la historia de lo que pasó, pero es interesante que la Biblia dice en los últimos versículos de esta cita, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti? Sácalos esta noche para que los conozcamos. La desviación sexual era uno de los pecados más comunes en Sodoma. Y la Biblia dice que esa noche los hombres tuvieron que ser heridos por ceguera por los ángeles porque querían violentar las puertas de la casa del siervo de Dios y sacar a los hombres, que eran dos ángeles que habían venido, que eran los ministros del juicio divino, para conocerlos a ellos, para cometer con ellos abusos y vejámenes. Y el Espíritu de Profecía dice, en la noche anterior de su destrucción, esa noche que los hombres fueron heridos por ceguera, las ciudades de la llanura se revolcaban en el placer. Una cosa increíble lo que sucedió. Era una inmensa multitud de jóvenes y ancianos, todos igualmente, enardecidos por las más bajas pasiones. Había un desenfreno de la carne extraordinario, desde pequeños y viejos. La Biblia dice que todos fueron a reclamar a estos hombres para violarlos, desde los viejos hasta los más pequeños. Una cosa extraordinaria. La degradación moral era total. La intemperancia en toda forma aumentó, hasta que casi todo el mundo se había entregado a ella. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. La complacencia, el apetito y la pasión eran el fundamento de todos sus pecados. Y eso es lo que está sucediendo ahora en esta época. Nada deseaban los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. Y sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás y desfiguraron la imagen de Dios y se hicieron más satánicos que divinos. Esa es la situación de esta época. Pinta bien la situación. Reinaba en Sodoma el alboroto y el júbilo, lo que reinaba en las ciudades, los festines y las borracheras. Los bares están abiertos las 24 horas. Fiestas por doquier y festines, el alboroto, conciertos por aquí, festivales por allí, y una cosa por allí, carnavales por allí, carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, y tantos carnavales que hay en todas las ciudades.
Las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadamente. Ahora, en esta época hay de todo. Las pasiones imperan brutalmente. Conocí una ciudad donde hay un lugar donde usted puede ir a desahogar su pasión, su ira, su estrés, le llaman. Entonces, le dan a usted un bate y ponen vajillas, cosas del hogar y diferentes artilugios, como decir así, loza y otras cosas, y usted puede desaforar su ira contra rompiendo vajilla, rompiendo diferentes cosas que usted encontraría en el hogar y que son útiles, destruyendo. Y hay también, ahora se han multiplicado los bares gay y se han multiplicado los bares zoofílicos. Leía en un diario que ahora la tendencia ya no es tan los bares gays, sino los bares zoofílicos y los seres humanos apartados de Dios cada vez se enardecen en sus pasiones animales, desenfrenadas, sin límite ni control. Por eso las ciudades son tan peligrosas, porque todas estas conductas pecaminosas son las que atraen los juicios. Las más viles y brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. La situación. Entonces, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte del Señor desde los cielos. Esa es la situación. Ahora, eso fue en Sodoma o eso pasó con las ciudades antes del diluvio, pero a través de la época después de Sodoma y Gomorra han sido destruidas por causa de su impiedad. Jerusalén misma fue destruida en los días de la iglesia cristiana por causa de su impiedad y luego unas tantas otras ciudades han sido destruidas a través de la época por causa de su impiedad y en esta época la historia de Sodoma y Gomorra se está repitiendo y muchas ciudades van a ser destruidas por causa de su impiedad. La impiedad es la que llega a todo lugar y la degradación y la corrupción moral es cada vez mayor. Los diarios son testigos y cada de las noticias nos anuncia no todo el avance de la degradación moral. Por ejemplo, en Estados Unidos han legalizado el matrimonio igualitario y lo presentan como una reivindicación, como un gran logro. Human Rights dice la decisión de la Corte Suprema es una gran victoria para las parejas del mismo sexo y de los Estados Unidos y va a resonar en muchos países que aún niegan a la gente el derecho de casarse con las personas que aman. Y esta situación de degradación moral está llegando a todo el mundo, a todos los países y está siendo replicada en todas las ciudades. Dice la palabra de vida 35, las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el ir a los teatros, los cines, las carreras de caballo, los juegos de azar, el fútbol y tantas cosas, el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Es la situación de las ciudades de nuestros días y ya no me gusta presentar tantas cosas que hace la humanidad, porque fomenta más lo malo que lo bien que pudiera ilustrarnos de cómo está la situación. Mejor remitirnos a los escritos, pero si usted abre los diarios y mira la situación de cómo están las ciudades en el mundo, es una cosa escalofriante la situación de cómo está este mundo y de cómo la lujuria y la intemperancia y la iniquidad, la injusticia, el crimen y la violencia se están apoderando del mundo y especial manera de las ciudades del mundo. Es una cosa sorprendente, una mujer que estaba en Costa Rica y estábamos en un evento y me decía una mujer, me decía, ore por mi hijo, me decía ella, porque
Vivíamos en el campo y vinimos a la ciudad y ahora mi hijo ha caído en las drogas, 14 años. Esa es la situación en las ciudades. Hay un peligro inminente de ser atrapado por el mal, por la corrupción, por los vicios, por la inmoralidad y por tantas cosas que ya nosotros sabemos y que están escritas. ¿Qué haremos? Mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándonos la necesidad de salir de las ciudades. San Francisco ha sido visitado en varias ocasiones por ejemplo, por calamidades, incendios, un terremoto fuerte o dos terremotos fuertes. Pero el San Francisco de hoy, California, es una ciudad sumamente pecaminosa, porque es la ciudad que le llaman la capital gay. Es una cosa extraordinaria, es el bastión de esta comunidad. Y necesitamos tomar previsión para salir de las ciudades, porque esa situación que pasa en San Francisco pasa a menor escala en todas las ciudades. Todo el mal y la hora del mal está creciendo y se está desarrollando y está permeando la juventud y las familias, y el mal se está infiltrando y necesitamos salvar la familia, la Grey que está en nuestra casa, que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Abandonad las ciudades y morad en las peñas. Jeremías 4:28. Oh moradores de Moab, sed como la paloma que anida más allá de la boca de la caverna. Cae la cascada, la paloma atraviesa el agua y hace refugio allá, detrás de la cascada, en la boca de la caverna, ¿no? Necesitamos hacer planes, hacer un proyecto de vida, de oración. Si usted ya está en el campo, sigue en el campo, no se deje seducir por la vida de las ciudades. Si está en las ciudades grandes, hacer planes para ir a las pequeñas. Si están las pequeñas, hacer un plan para ir al campo, un plan bien organizado, a fin de que podamos ubicarnos donde podamos hallar seguridad y refugio. Está aumentando la maldad de nuestras ciudades. Y cada que aquellos que permanezcan en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. Si usted está en la ciudad buscando dinero, debe evaluar su situación. Pero si usted está en alguna ciudad o en algún pueblo cumpliendo un propósito de Dios, porque Dios le ha puesto allí para hacer luz, para predicar, para trabajar por las almas, para cumplir una misión, entonces usted tiene una justificación. Si usted está en la ciudad solo viendo por intereses terrenos propios y personales, hay que evaluar esta situación porque podemos estar en riesgo. Hasta el tiempo del fin, muchos estarán en las ciudades para predicar el evangelio, para ser portadores de luz y de verdad. Pero los que están en las ciudades innecesariamente están arriesgando la salvación de su alma. Hubo un hombre que en la Biblia eligió vivir en la ciudad innecesariamente y puso en riesgo su salvación y la salvación de toda su familia. Y me estoy refiriendo a Lot. Lot originalmente él vivía en el campo, pero después, seducido por la comodidad de la llanura, se separó de su tío Abraham y luego entonces fue a vivir en la llanura, allá en el valle fértil, que era una tierra como el Edén y que prometía buenas oportunidades para hacer dinero. Y así que vivía en la montaña, después fue a vivir en la llanura, en el campo. Pero la Biblia dice que se fue extendiendo y su hacienda fue creciendo hasta que llegó a Sodoma y se ubicó en Sodoma. Lot, cuando se separó de su tío y se fue a la llanura, él pensó en la comodidad temporal, en la riqueza y en los bienes y todos los haberes que podía
hacer para sí en las casas, en el desarrollo que podía tener, cómo podía acceder a acrecentar su hacienda, cómo poder multiplicar su capital y cómo tener esto, aquello y lo uno, y el carro nuevo y la casa así y estas cosas y lo otro. En eso pensó, pero no pensó en el bienestar para su familia. Él no pensó en las influencias morales que iban a rodear a su familia. Y una de las cosas que necesitamos pensar cuando elegimos el lugar para vivir es el tipo de influencias que van a rodearnos, que van a rodear a nuestros hijos, que van a rodear a nuestra esposa, que nos van a rodear a nosotros. Y en esto no pensó Lot y pagó un alto precio. Patriarcas y Profetas dice, Lot se fue a los montes y vivió en una caverna, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. Lot entró a la ciudad siendo un hombre pudiente, rico, y se estableció allí en el valle y luego se estableció en la ciudad y allí se quedó. Pero cuando vinieron los juicios sobre Sodoma y Gomorra, entonces todo por lo que él había trabajado, sus casas, sus bienes y tantas cosas que pudiera tener, todo pereció. Y luego él sin nada, la ropa que tenía puesta, tuvo que irse a vivir en una caverna, en una cueva, privado de tantas cosas a quien le había dedicado tanto tiempo y energía y pagando un alto precio porque no solo perdió sus bienes, también perdió a su familia. La Biblia dice que su esposa, terminó convertida en una estatua de sal, ¿no? Porque ella tenía la orden de ir por la llanura, de escapar al monte, de no mirar atrás y so pena de muerte. Y esta mujer, a su esposa, miró atrás. Ella le pareció que era injusto que los juicios de Dios estaban cayendo sobre todo lo que tenía, que no podía ser que todo lo que tenían, la riqueza, la comodidad, el bienestar que tenían, fuese destruido en un momento. No estuve de acuerdo con esta decisión, estos juicios que venían, que Dios estaba permitiendo, así que enojada con lo que estaba sucediendo, miró hacia atrás y entonces fue tornada en una estatua de sal por su incredulidad, porque se rebeló contra Dios, porque menospreció la orden de Dios. Pero una cosa interesante aquí, Patriarcas y Profetas 159. Si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer a la advertencia del ángel y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. Lo que pasa es que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y le contaron a Lot del propósito, ellos traían, eran los mensajeros de la ira y que la ciudad iba a ser destruida al día siguiente y que ellos venían para sacarle de la ciudad y para advertirle, a Lot puso dilación y no puede ser posible que todo vaya a ser destruido y lo que tenemos y lo que hemos amontonado y nuestros bienes y nuestros saberes, ¿cómo va a ser eso? Y él puso mucha dilación y así que en la mañana del día siguiente, los ángeles enviados por Dios tuvieron que tomar a Lot de la mano y sacarlos de la ciudad porque ya el juicio era inminente. Y esta dilación afectó a su esposa. La influencia del ejemplo de él le habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma y con Sodoma pereció. Entonces, necesitamos ser sabios en este aspecto. Necesitamos hacer un plan y no dilatarlo y tomar decisiones, porque si nos quedamos dilatando mucho y ahí, puede ser que nuestra familia se acostumbre y
se apegue tanto a las ciudades que ya no quiera salir y después sea muy tarde, ¿no? Esta mujer salió, pero su corazón estaba en Sodoma, en la comodidad y en todos sus bienes que había dejado, ¿no? Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraron a sus hijos y sus bienes a la ruina. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás presuntuosamente, deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Su pecado mostró que era indigno de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. Ahora por eso la Biblia nos dice en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Es una advertencia para nosotros, ¿no? Su incredulidad, su desobediencia a Dios, mirar atrás y su aferro a las cosas de esta vida, porque a veces pensamos que si nos vamos al campo, entonces vamos a tener que sacrificar muchas cosas temporales y dejar una carrera, una empresa, un negocio, alguna actividad, sacrificar comodidad, dinero, bienes temporales y tantas cosas. Y entonces nos resistimos, ¿no? Pero necesitamos sabiduría aquí para actuar a fin de que no nos pase como pasó con ella. Finalmente Lot escapó al monte con 2 de sus hijas, pero aunque ellas salieron, ellas habían sido permeadas por la maldad de Sodoma y Gomorra, y conocemos la historia, ¿no? Que nos cuenta Génesis 19, cómo ellas con el pasar del tiempo emborrachan a su padre y cometen incesto con él, primero una y después la otra. Y de allí nacieron 2 hombres, Moab y Amón, que luego se convirtieron en 2 naciones sobresalientes que después Dios tuvo que destruir por causa de su impiedad y de su vida pecaminosa, por causa de su rebelión, de su apostasía y apartamiento de Dios. Entonces, aunque sus hijas salieron, su corazón estaba permeado por la maldad de Sodoma y de Gomorra. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. A veces marchamos a la ciudad con la esperanza de que vamos a forjar un mejor futuro, de que vamos a tener el carro del año, de que vamos a poder tener muebles, enseres y propiedades. Pero, y el alto precio que podemos pagar en la pérdida de nuestros hijos y familia. Pero hasta allá, dice, en la caverna le siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel lugar. La depravación moral de Sodoma se había infiltrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y los amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. Por eso fue que finalmente fueron destruidos. Entonces, no resulta seguro la vida en las ciudades, es sumamente peligroso la vida en las ciudades. Lo mejor que podemos hacer es entonces prestar atención y tomar decisiones con sabiduría para gloria de Dios, ¿no? Perdió sus bienes, su esposa, sus hijas, perdió el trabajo de sus años y tantas cosas. Y hay un escrito que no está aquí para compartirlo, pero habla que todo lo que Lot hizo por Sodoma lo pudo haber hecho si él hubiese vivido en el campo a cierta distancia. Porque él no se quedó callado, él habló de Dios, él compartió la fe de Abraham, él compartió la fe que él tenía en Dios y habló del Dios verdadero y testimonió a sus vecinos y a los habitantes de Sodoma. Pero eso lo pudo haber hecho, dice el Espíritu Profecía, si él hubiese vivido en el campo a cierta distancia y así no hubiese puesto en riesgo su familia, sus hijas, su esposa y hasta sus bienes le hubieran sido resguardados si hubiera escogido como Abraham. Abraham se quedó a vivir en las montañas y Abraham fue testigo de esta destrucción y él vio la humadera cuando el juicio se incendió sobre las ciudades de la llanura.
Ahora pues entonces nosotros, salid de las ciudades, tan pronto como sea posible. Mensaje selecto 2.409. Y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ella lecciones de sencillez y pureza. Este es el mensaje que se viene repitiendo hace más de 100 años por Ellen G. White y necesitamos tomar decisiones. No dilatar tanto la situación. Hay que hacer una planeación estratégica, hay que hacer una presupuestación y ajustar todos los cabos para que hagamos una salida exitosa, pero hay que tomar decisiones antes que sea muy tarde, como en el caso del sobrino de Abraham, ¿no? Así pues que espero en un próximo capítulo poder ilustrar cómo hacer la salida, porque no se trata de, empaquemos y vámonos. Necesitamos planear el viaje. La salida es como un viaje. Necesitamos planear el viaje bien, presupuestarlo bien, hacer un proyecto de la mano de Dios, aconsejarnos, a fin de que podamos hacer una transición exitosa y para gloria de Dios, a fin de que podamos establecernos en un lugar favorable y conveniente, para que desde allí podamos cumplir el propósito de Dios de prepararnos nosotros, preparar a nuestra familia y ponernos en condiciones de trabajar por otros, porque ese es el plan de Dios, ¿no? Que podamos estar en condiciones de poder trabajar por otros, de poder anunciar el evangelio y cumplir las buenas nuevas de Jesucristo. Quisiera recomendar a todos que podamos leer este libro. Este es un libro fantástico. Tiene unos capítulos, los iniciales, que son muy serios, que hablan sobre la condición de la ciudad, los juicios sobre las ciudades, el llamado de Dios a salir de las ciudades y cómo podemos hacer, ¿no? Eventos del tiempo final de Ellen G. White, para que podamos ilustrarnos y tener el aspecto amplio, ¿no? De la palabra de Dios. Tenemos la escritura, ¿no? Que es nuestra guía segura. No vayamos corriendo. Aquí está la luz para iluminar nuestros pies, para soportar nuestras decisiones a fin de que podamos hacer una transición exitosa para gloria de Dios. El Señor pueda bendecirnos a todos y darnos su gracia para seguir adelante. Querido Dios y amado Padre, te damos infinitas gracias porque en tu amor y misericordia nos das luz, nos das gracia y oportunidad. Porque como Abraham, tu amigo, te has propuesto, Señor, revelarnos lo que ha de acontecer en el cercano futuro y lo que está aconteciendo. Amado Dios, queremos rogarte que nos des gracia y sabiduría para actuar a tiempo. Que bendigas a cada familia que está en el campo, para que seamos fieles, para que cumplamos la misión. Que bendigas a cada familia que está en la ciudad, para que con tu ayuda pueda establecerse en el campo, para gloria de tu nombre. A los que están en las ciudades y predican el evangelio, dales tu espíritu, poder, fuerza y gracia. Presérvales del mal y úsales, Señor, para gloria de tu nombre. Bendícenos para que podamos tener los medios, los recursos y la manera para establecernos en el campo, conforme a tus propósitos, donde podamos poner en salvaguarda a nuestros hijos, donde podamos prepararnos, donde podamos honrarte, donde podamos vivir una vida de ministerio útil. Bendícenos a todos. Prepáranos para tu venida. Prepáranos para la crisis final. Y ayúdanos, amado Dios, a no dilatar más las cosas, pero también a ser prudentes, a ser sabios entendidos de cómo hacerlas, para que tu nombre sea glorificado en nuestras decisiones. Guárdanos en tu amor. Bendícenos en este día. Bendice a toda la audiencia que está conectada. Y llénanos de tu gracia y de tu espíritu, para que podamos, amado Dios, dar toda la gloria de vida a tu nombre en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.